Señoras y señores, gracias, saludos, buenas noches. La Hora con Gregory recibe hoy día con mucho agrado a José Ricardo Taveras, abogado y político, escritor dominicano. Con él conversaremos aspectos de actualidad noticiosa electoral y también en una parte del programa utilizaremos un espacio importante para hablar sobre el tema de Haití, aspecto que maneja muy bien José Ricardo Taveras, a quien doy la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Gregory. Muy satisfecho y contento de estar aquí en esta hora contigo. Gracias. Y con los amigos que están en su casa. Desde luego, José Ricardo. Como conoces, igual que todos lo sabemos, estamos ya prácticamente a horas, a días de las elecciones generales del 19 de mayo de 2024. Me gustaría que hagas un esbozo de qué miras, qué es lo que percibes como posible resultado en ese día tan importante para todo el que vaya a votar. Bueno, yo creo que es uno de los procesos más extraños que yo he visto en mi vida. Porque en primer lugar, siempre se ha dicho que las encuestas son manipuladas. Y siempre en todos los procesos hay guerra de encuestas. Eso es normal. Eso es parte del juego, es normal. Pero este es un proceso más o menos inédito, en el sentido de que tú tienes la oposición integrada por un partido que viene de una división desde el 2019, el partido quizá más importante del país, dividido en dos. Lo cual provocó, nadie tiene por qué dudarlo, porque fue una crisis profunda. Esa división creó condiciones para que el PRM pudiera accesar al poder, y obviamente arribamos a este proceso con una alianza de esa división, como dice el propio presidente Danilo Medina, una alianza extrañísima, pero con un poder también obsesivo, porque yo no conozco precedentes de haber visto, se parece un poco a Danilo en ese sentido, pero yo no conozco precedentes de haber visto un poder tan empeñado en un proceso reeleccionista desde el momento mismo en que resultó electo en el 2020. Tampoco hay precedentes de un proceso donde se haya gastado tanto dinero. Yo creo que estamos reeditando ciertos vicios del proceso del 2020, porque todos sabemos que en el 2019-2020 se produjo todo un operativo para desmontar la candidatura de Leonel Fernández en el PLD, y tú sientes como que estamos en una situación parecida, en el sentido de que ese operativo se está montando para consolidar el PRM. Y el proceso está bastante maleado, que tú lo sientes con esta saltadera de dirigentes de oposición, que todos sabemos que en la práctica está motivada en gran medida por los vicios del sistema. José Ricardo, si yo te pido que saltes y tú saltas, ¿a cuál de los dos se le debe imputar la culpabilidad? La culpabilidad, tú dices de... Tú me dices que en este proceso tú ves mucha gente saltando. Claro, el transfugismo está... Muy bien, pero ¿quién? Como tú sabes lo que yo no había visto, comprando candidatos que perdieron. Muy comprando candidatos que ganaron en el nivel municipal. Porque obviamente todos sabemos que eso no es ingenuo. Todos lo sabemos. Ahora, tú dices que ¿quién es culpable? ¿Quién es responsable? ¿El que le dice al otro, ven, salta? ¿O el que salta y se va para el otro lado? ¿Cuál de los dos es el responsable? Bueno, mira, yo creo que todo el mundo tiene derecho a migrar donde le dé la gana.
Ahora, el problema es por qué tú lo haces. O sea, todos sabemos que eso en medio de un proceso electoral generalmente no se produce de manera gratuita. Y no estoy diciendo que te compran, a veces es porque siempre hay de por medio la entrega de alguna ínsula. No, ese tipo de movimiento en contextos como los actuales, eso no se da tan sencillo. Ahora, el tema de buscar un culpable cuando tú tienes un problema que es sistémico. Pero precisamente porque es muy en serio ese tema que estás planteando y es una incógnita que también tengo y que puede tener cualquier persona porque solamente o normalmente, usualmente se critica a que alguien está comprando al otro, están comprando. Y el que vende también es un charlatán, porque el tema es que el tema es sistémico. Cuando yo te digo, cuando yo te digo, eso es un cáncer del sistema. Porque es tan perverso el que se vende como el que te compra. Y a veces, o sea, cuando tú tienes dirigentes valiosos y tú ves un partido que lo quiere cooptar y se vale del estado de indefensión económica que pueda tener una persona en un momento determinado, porque hay personas que se van a veces acorraladas, porque tienen situaciones personales que atender, urgencias, a veces personas que se enfermas o que tienen un pariente enfermo y de ayuda hay que ayudar a fulano, porque y entonces ahí no se produce a veces ese tipo de cosas, sino que el gesto te trae. Ese tema es delicadísimo, porque es un cáncer del sistema, porque es que si tú me dices que ahora tiene expresiones inéditas, sí, masivas, sí, pero en el pasado se produjo, no con la intensidad con que no se ha producido en este proceso, porque lo de ahora es inédito totalmente. Pero tenemos que reconocer que es un vicio sistémico y que cuando tú tienes un sistema político que opera de esa manera y a los niveles que está operando, porque yo no había visto eso de como un síndico que acaba de ganar mudarse de partido, un candidato que acaba de perder mudarse de partido, candidatos a regidores, pero es en masa, porque es a nivel nacional que está pasando una cosa a lo que no estábamos acostumbrados. Pero ahí tendremos que, la clase política dominicana tendrá que sentarse a reflexionar, porque la lealtad no es a los partidos, la lealtad es al presupuesto nacional. Entonces, tú no puedes fraguar un sistema político que perdure en el tiempo, que genere costos de esa naturaleza, sin que en algún momento implosione. Porque ahora mismo tú ves que se va un dirigente de X o Y comunidad, un síndico, pero tú te puedes llevar el síndico, pero el equipo del síndico se queda igualito en el partido que estaba. Pero ahora ya tienen conciencia de eso, pero ese síndico se va y le dan 20 y 30 pensiones. A todo el que tiene de 45 para adelante le buscan una excusa, le dan una pensión y ese ciudadano que no estaba ganando nada ya tiene garantizado hasta que se muera 50, 60, 80. Bueno, tuviste que salió en el periódico que las pensiones de marzo le van a costar al país casi 21 millones de pesos mensuales, las que otorgaron en marzo nada más. Esa práctica que va, lo que uno piensa es a extenderse en el tiempo y en otros procesos y a superarse a sí misma, ¿a dónde puede llevar? A la misma administración, porque todo tiene un límite. No, es que yo esto yo lo asumo como un vicio del sistema, es un cáncer. Cuando te hablo de cáncer, es que sabíamos que habían, esa conducta existía, porque no es exclusivo del PRM. El tema de las pensiones nuevo, pero como mecanismo de compra de políticos. Eso
Eso es que... Esas son las llamadas pensiones especiales. Sí, sí. Eso siempre se han dado y muchísimas de ellas son justas. No quiero decir que todas las que están dando son así, pero... Pensiones solidarias. Óyeme, yo no quisiera, no te voy a citar comunidades, pero yo conozco gente en muchos sitios, yo fui diputado y conozco gente de todos los partidos. ¿Cómo yo me enteré de que se está usando el mecanismo de las pensiones para hacer mudanzas de cuadros? Con dirigentes del PRM, molestos porque a los cuadros históricos del PRM, muchos de ellos sin trabajar, entonces vienen y compran dirigentes, se llevan a la estructura completa a través de comprometerlo. Todo el que está para pensiones le dan una pensión, el que no da le dan un trabajo o una botella, y entonces garantizan la movilización de la estructura completa. Y entonces sobre esa base, ¿y quiénes son los que, a mí al menos, me lo han dicho los dirigentes del PRM? Cuando te dicen, entonces los compañeros que nos bajamos a fundar, cuando nos fuimos del PRD, que hicimos esto, entonces tengo un reguero de gente, se quejan contigo. Y a fulanito se lo llevaron, lo tienen, te lo meten en algunos, por cierto pudor se van, no se van al PRM, se van a un partido aliado que está ahí, que está fortaleciendo su estructura con esos mecanismos, entonces ellos van y se alojan ahí. Pero eso es un vicio sistémico que en este momento está haciendo metástasis. Por eso es que yo veo este proceso con mucha preocupación, porque todo lo que se está produciendo aquí no es inédito para nosotros, la gravedad, la magnitud con que está ocurriendo en este proceso. ¿Y qué consecuencias puede haber sobre eso? Pero cosas de ese tipo son las que llevaron a Venezuela donde está. Cosas de ese tipo. Prácticas similares. Claro. El proceso del tema de la corrupción, la conchupancia, pero no a Venezuela. Cuba llegó, es un proceso que tenemos más lejano en el tiempo, en sus raíces. No todos los dominicanos conocemos qué pasó. Sin embargo, José Ricardo, escuchándote, el televidente, escuchándote yo, teniendo el criterio que tienes con las muestras que das de cosas, de hechos inadecuados que hace la presente administración, tú cuestionas al presidente de la República y puedes estar seguro que él te garantiza y quizás te convenza que esta es una gestión administrativa más pulcra que cualquier otra que pueda haber habido. Entonces, vamos a esperar. ¿De qué lado es que está la certeza, la verdad? Bueno, vamos a esperar porque todo lo que sube baja. Las prácticas corruptas de clientelismo, de conchupancia, en este gobierno se han agravado. Ya no es un cáncer larvado, no. Un cáncer haciendo metástasis. Pero yo voy más lejos. Yo he conversado mucho con mis amigos y reflexionando, porque aquí hay ciudadanos, entre los que yo quisiera inscribirme, que pensamos que yo puedo tener mi simpatía. Yo te he dicho otras veces que yo, en términos personales, al presidente Abinader le tengo distinción, es un actor político. ¿Cuál es su pecado histórico? Haber vendido un cambio y haber recrudecido los vicios que se supone que él estaba obligado a cambiar. O sea, estamos hablando de un cáncer diagnosticado a un cáncer ya en etapa terminal. Hacia eso es que estamos migrando. Aquí el tema de las pensiones nunca fue un escándalo, ahora es un escándalo. El tema de la compradera de dirigentes siempre lo hubo, ellos mismos se quejaron con el tema de cuando se desmanteló el PRD y se dividió el PRD. Ahí hubieron movimientos de los cuales se quejaron ellos y fundaron su PRM y hubieron... Hay niveles en que los sistemas tienen que reunirse. Después que pase este proceso, si aquí hubiese un liderazgo político en actitud de trascendencia,
y esa palabra dice demasiado, se deben reunir todos para crear las reglas de juego del sistema político. Prácticamente hay una similitud en la característica de todos los partidos del sistema. Tiene que haber un código de ética de la conducta del sistema político. Pero ¿quién lo propugna? ¿Quién lo presenta? Es que, mira, por ejemplo, el que siempre está en el lugar indicado para impulsar ese tipo de cosas es el presidente de la República. Yo suponía que el presidente Abinader iba a impulsar ese tipo de cambio, pero es que no. Es que los vicios se están multiplicando al cubo. Entonces, yo, por ejemplo, el uso del tema de la corrupción en el debate político. Yo digo que la corrupción es un drama, es parte de la miseria humana. Ninguna familia, ninguna institución, ninguna nación está exenta de tener elementos corruptos. Sobre todo si el Estado nunca tiene una política tendente a luchar contra la corrupción. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un debate electoral, ¿cuál es la oferta que está haciendo el presidente Abinader para quedarse? Dime una, tú que estás en el medio. O sea, dime cuáles son las expectativas que él está creando. Que no sean, por ejemplo, a nosotros nos rinden los chelitos. Ahora no hay corrupción. Antes esto lo otro. O sea, hay un antes y un después de este gobierno en términos de transparencia. Lo cual no es cierto. Pero, por lo menos, el presidente se empeña en vender esa imagen. Pero ¿cuál es, por ejemplo, hacia dónde va el país estos 4 años que él quiere que le den? Muy bien, José Ricardo. El tema es, no miren para atrás. Ese es el mensaje. No miren para atrás, sí, pero ¿qué vamos a mirar para adelante? Haces un planteamiento que quien te escucha, con la credibilidad que tienes, la capacidad y el derecho que tienes de expresarte, es digno de prestarle atención, porque estás hablando, como decimos los dominicanos, palabras mayores, cosas mayores. Claro. Ahora bien, eres político y es posible que yo piense que estás influenciado por el aspecto de que no eres parte de este gobierno. Esa es una. Hay otro aspecto, y con eso cierro mi pregunta, y es que no veo sectores de la vida privada, a menos que sea sector político, porque ni el sindical, que tengan pronunciamientos similares de preocupación al que tienes, criterios de observaciones críticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Solamente el político es que se da cuenta de esos riesgos? ¿Y por qué hay un silencio entonces en una parte que tiene a muchos sectores importantes de la sociedad y no hablan sobre ese aspecto? ¿Cómo lo explicas? Bueno, qué pregunta. Mira, es que son parte del problema. Tú acabas de ver el sector sindical, líderes históricos del sector sindical, haciendo un acto proclamando el candidato a senador del gobierno. Y en el contexto en que eso ocurre, también sale a relucir que los principales líderes sindicales del país fueron pensionados. O sea, ahí entonces esa conexión con lo que has mencionado. Pero tú viste la noticia de que fueron pensionados. Evidente, claro. O sea, ellos han sido sindicalistas toda la vida y no es el sindicato que lo está, es el contribuyente dominicano. Y en el contexto en que ellos salen a hacer proselitismo en el sindicato a favor de uno de los candidatos a senadores. Entonces, si tú te pones a mirar eso, cuando tú te refieres al empresariado, ¿por qué no se refiere a este tipo de cosas? Porque son parte del problema. Porque esto es una plutocracia, te lo he dicho otras veces. Aquí no se puede hacer un enfoque del tema de la corrupción
sacando de la ecuación al empresariado. Porque donde hay corruptos, hay corruptores. Y los grandes beneficiarios de las contratas y de las compras del gobierno no somos ni tú ni yo. Aquí hay problemas en el liderazgo religioso que ha sido cooptado. Aquí todas las iglesias reciben sus organizadas, reciben apoyo económico. Entonces tú ves que ya tú no te topas con liderazgos de naturaleza religiosa en capacidad de hacer demandas de cierto tipo, porque tienen un financiamiento estatal calladito ahí, de todas, no te estoy hablando de una ni de dos. Entonces tú ves que esos líderes que tú antes podías decir que tú tenías, siempre la iglesia ha sido muy respetuosa del poder. La católica, la evangélica, respetan el poder temporal. Pero una cosa es eso y otra cosa es un silencio sepulcral, total, indolente con las cosas de la sociedad. Entonces tú te pones a mirar, el sector empresarial no habla de esto porque es parte del problema. Es parte del problema. Aquí tenemos que repensar esta sociedad, porque tú tienes, ¿por qué yo te digo porque son parte del problema? Los órganos llamados a regular el mercado económico, ¿en manos de quién se ponen? Todos esos muchachos que tú ves ahí dirigiendo órganos que están llamados a ser reguladores del sistema económico, de alguna manera son ejecutivos o vinculados, la mayoría, a grupos económicos. Te lo sacan de su staff y te lo meten en Proconsumidor. Digo, yo no sé ni quién está, no me recuerdo ni quién está ahí, pero puede que haya un político en uno que otro, pero siempre hay cierta afinidad. Siempre hay cierta afinidad. Y ahí hay intereses creados que mantienen presencia permanente en algunos ministerios llamados a ser órganos reguladores de intereses sensitivos, de mercados sensitivos de la sociedad dominicana, que no te generan ningún cambio. Tú tienes ahí, gente valiosa, como Hito, por ejemplo, un muchacho muy cordial, muy bien preparado. ¿Te refieres a Hito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio? Que sacó su formulita y cuando le llegó la hora no ha podido hacer nada. Y entonces... Sí. No, por ponerte un ejemplo, y sí. Mira que yo sé que yo lo conozco, una persona a quien yo le tengo respeto, pero lo que te digo, ahí hay intereses pétreos que inamovibles. Entonces aquí tenemos que revisarnos todo. ¿Tú sabes por qué? Porque ya yo, que soy político, ¿verdad? Un político medio en receso, pero estoy ahora mismo en licencia partidaria, concentrado en mi ejercicio profesional, pero no dejo de opinar porque tampoco me voy a anular. Ahora, yo lo único que estoy pensando como ciudadano, ¿tú sabes qué es lo que yo estoy pensando? Que al ritmo que vamos, con el nivel de endeudamiento, con la pírrica calidad del gasto, cuando tú tienes, no lo digo yo, porque yo leo los economistas y salgo a repetir como un papagayo, cuando yo veo que 2 o 3 economistas serios dicen X o Y datos, que los gastos de inversión de este gobierno han bajado a un 11%. De la inversión, estamos hablando de inversión en infraestructura, en obras reproductivas. No es que no están gastando, se está gastando más que nunca. Claro, por eso que tú ves que te dicen que te van a dar el bono de Navidad, te emiten un viaje tarjeta y resulta que el fondo de Navidad te lo tienen todavía válido hasta junio. O sea que aquí hay una segunda vuelta y todavía julio están como cobrando con cargo
al fondo de Navidad del 2023. Estamos escuchando villancicos. Exactamente. Entonces, bien. ¿Tú crees que hay calidad de gasto en eso? Con esa preocupación que tienes, si los sectores que has indicado, yo no quiero salir huyendo como le ha tocado desgraciadamente a los venezolanos. Entonces, si los sectores que has señalado miran para otro lado, entonces cuando llega una elección, que la tenemos ahí al doblar de la esquina, ¿qué pasa con el elector? Que entonces puede decidir enderezar lo que indica se está doblado, y sin embargo el elector normalmente hace lo mismo cada 4 años. ¿Cómo explicas eso? Bueno, aquí hay un fenómeno. Balaguer, hay que reconocerle que hizo un esfuerzo en establecer una clase media aquí en el país. Históricamente a Balaguer hay que ponerlo en un pedestal porque la clase media viene siendo como una especie de catalizador social que genera un equilibrio. Pero esa clase media, que es el sandbag de los impuestos, de todo, que es la que más padece. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes un perfil, un chinchín, que te pone un saquito y eres un empleado que gana de 25, 30 mil pesos para adelante, no te van a dar ni bono gas, ni bono luz, ni que tú no estás entrando en el plano de las políticas sociales. Tú eres, en términos de políticas sociales, una persona segregada. O sea, tú no eres parte de ese pastel. Entonces tú tienes a esa persona que en la medida que consolida cierto estatus de bienestar en niveles profesionales, la clase media dominicana tiene una gran responsabilidad con la desgracia que padece el país. Porque es una de las más críticas y una de las más indiferentes. Y la más desinformada. ¿Y cómo se explica? Yo no entiendo. Porque yo te lo digo porque yo me muevo en muchos ambientes, participo de varias peñas y algunas veces yo oigo y me callo porque no quiero, porque cuando tú estás en reuniones de amigos, a menos que me pidan una opinión, no me gusta contrariar porque el estigma del político te hace que todo lo que tú digas esté contaminado. Pero cuando tú te pones a ver la mayoría de clase media dice, yo me voy para la playa, yo no voy a votar nada. Esta pila de ladrones. Y todo. El discurso también de estigmatizar la actividad política es parte de una agenda que quiere tener el poder político arrodillado. Por eso es que tú ves que hay intereses. Aquí es suave el tema, porque aquí, por ejemplo, don Pepín, que te maneja muchos medios, pero nadie puede decir que esos medios no son abiertos, ¿verdad? Y aquí se ha logrado como cierta apertura, quizás por ser una sociedad pequeña, una isla donde todo el mundo se conoce, las cosas como se... Pero aquí en América Latina hay países donde el acceso a medios de comunicación masiva es un tema de un coto cerrado. Y nosotros tenemos ese problema. Entonces, eso de estar vendiendo que la actividad política es dañino, nos hace un daño del caray. Esos son los que se abstienen. Ya. José Ricardo, vamos a hacer una pausa. En breve retornamos para seguir en el desarrollo de la hora con Gregory, con nuestro invitado de hoy día, José Ricardo Taveras. Retornamos en breve.